todos pues han llegado a ciertos acuerdos y precisamente el día de ayer el Senado aprobó ya lo que viene siendo la ley, donde se da terminación o se hacen modificaciones al tema del outsourcing o de la subcontratación de terceros. Tenemos aquí precisamente para analizar estos nuevos cambios y estas reformas la participación del contador público certificado José de Jesús Ramos Ortiz. Él es socio de BHR México con sede en la ciudad de Mochis, quien pues le agradezco que haya aceptado participar como analista en este panel. Él precisamente tiene pues su expertise, su área de especialidad en el tema agropecuario, un área pues muy importante para nuestra región noroeste, donde pues la gran mayoría de empresarios que tenemos pues están relacionados con el tema agropecuario, y él tratará de ayudarnos a entender un poco cuáles son los impactos que se van a tener con estas reformas ahora cuando entre en vigor todas estas modificaciones, tanto para las modificaciones en subcontratación de terceros como en el tema de PTU. Y por otra parte, vamos a tener también como analista al contador público Rodolfo León Fuentes, quien él es socio del despacho León Paniagua, con sede en Hermosillo. Él precisamente nos va a ayudar a desmenuzar un poco todo este tema refiriéndose al sector industrial, al de servicios, al sector comercio, que de cierta manera también va a tener pues bastante impacto, y pues vamos a tratar de ir contestando todas las preguntas o ir haciéndole los comentarios que ustedes nos hagan a través de YouTube, y pues agradecerles a todos por estar aquí puntuales, y pues vamos a dar inicio, si gustan, con la primera participación, en este caso, que sería del contador José de Jesús Ramos, y yo te preguntaría, Pepe, ¿cómo crees que vaya a impactar la eliminación del outsourcing o la subcontratación a terceros a las empresas agropecuarias de nuestro país y en particular a nuestra región? Ok, primeramente pues buenas tardes a todos, muchas gracias José Juan por la invitación. Para mí es muy importante el comentar respecto a este novedoso tema del outsourcing, que por cierto se acaba de aprobar ahorita, hace unos momentos ya se aprobó, ya va para el Ejecutivo Federal para que se publique, pero bueno, quiero hacer una precisión previa a la pregunta que me estás realizando, o sea, porque voy a decir que no es una prohibición del outsourcing como tal, sino más bien es una regulación a todo lo que corresponde y lleva la subcontratación y la subcontratación de personal. A lo que sí le tenemos que decir adiós es a lo que coloquialmente le llamamos insourcing, o sea, las empresas de un grupo empresarial donde tenemos a todos los trabajadores ahí, porque eso sí, básicamente, eso sí desaparece, ¿no? Y también, importante también comentar que esto nace por los abusos que se hicieron de esta figura de outsourcing, donde realmente se le disminuían los derechos a los trabajadores, ¿no? Entonces, partiendo de esa primicia, vamos a ver a la pregunta que me cuestionas, ¿no? El impacto que va a tener en las empresas agropecuarias. Fíjate, una de las recomendaciones que como profesionista le hemos realizado a los empresarios agrícolas es la recomendación de no tener precisamente a sus trabajadores en un tercero. O sea, que no tengan, sobre todo a trabajadores eventuales del campo, en un tercero. Porque la realidad es que como empresa agropecuaria tienen beneficios siempre y cuando tengan a los trabajadores dentro. Entonces, recordemos que precisamente una de las regulaciones que tenemos en esta nueva política de las outsourcing es que el corazón, por decirlo de alguna manera, el corazón de las actividades de las empresas no puedan estar subcontratadas en terceros. Sí pueden estar subcontratados algunos temas especializados, pero el corazón de la actividad no puede estar subcontratado. Ahora, es correcto que, a pesar de que creo yo, desde mi muy particular punto de vista,
las empresas agropecuarias no deberían de tener subcontratadas a los trabajadores, es común que sí lo tengan subcontratados, ¿no? Y ahí viene mucho el problema que tenemos de escasez de mano de obra en el campo, ¿no? Cuando hay mucha producción, no alcanza la mano de obra para toda la demanda que existe en los campos agrícolas, ¿no? Entonces, sí hay una afectación, porque uno de los temas que es común es que una empresa que tiene mano de obra contratada y que por alguna circunstancia, por un tema de clima, por un tema de precios, por un tema, etcétera, no es posible que los trabajadores trabajen. Era común que los llevaran a otra empresa que a lo mejor tenían un cultivo diferente o una producción diferente y subcontrataran a esos trabajadores a esa empresa con sus trabajadores para que puedan realizar el servicio de corte, de empaque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no debería de ser un impacto muy significativo porque, insisto, la recomendación es que no subcontraten, pero si lo hicieran, pues ahora no vamos a poder subcontratar, salvo que cumplamos con todos los temas que más adelante seguramente veremos de registros ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y una serie de recomendaciones que sin duda alguna va a tener un impacto en la administración de este tipo de empresas, ¿no? ¿Crees tú, Pepe, que se pudiera considerar, por ejemplo, esas flotillas que traen de personas a veces desde el sur del país para trabajar en nuestro campo en el corte de ciertas hortalizas, que se puedan dar de alta como un outsourcing especializado, como o como decías tú ahorita, o sea, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Crees que se pudiera aceptar eso o es nada más algo que lo comentaste así para ver cómo se le va a hacer? Fíjate, o sea, que en términos de lo que jurídicamente sucede, debería de poderse, ¿eh? Porque realmente las empresas agropecuarias lo que hacen es contratan a una persona para que vaya al sur del país regularmente y allá contrate personal para que venga a hacer un servicio muy especializado, porque el corte sobre todo de ciertos productos como el espárrago, por ejemplo, es un corte muy especializado que no lo hace cualquiera, Entonces, pero en la práctica, en la vida práctica, esta persona que va al sur del país a contratar trabajadores, solamente su responsabilidad es ir, contratar y traerlos. Pero una vez que llegan aquí al área de trabajo, ya es una relación obrero-patronal entre el trabajador que trajo esa persona que contraté para que me lo trajera, y el agricultor. Entonces ya se vuelve una relación de subordinación con ciertas características especiales que tiene el campo, pero creo yo que sí se pudiera, salvo que hacerlo de esa manera tendrían que estar de acuerdo las partes. ¿Quiénes son las partes? El agricultor, el trabajador y la persona que en algunos lugares les dicen taxistas, en otros lugares les dicen de diferentes maneras, gentero, etcétera, etcétera, para que esta persona que es el intermediario fungiera como patrón. Okay. Y sí tendría que esta persona cumplir todos los lineamientos que están hoy regulados, ¿no? Sí, para los servicios especializados. Muy bien. Rodolfo, ¿tú cómo ves, cómo crees que va a impactar esto, ya no al sector agropecuario, sino cómo crees que impactaría al sector industrial? Tú que estás ahí en Hermosillo, pues tienes también de todos los giros ahí y atiendes de todos los giros, pero en el sector industrial, comercial o en el de servicios, Rodolfo, ¿cuál es tu opinión respecto a los impactos que pueda traer esta reforma a estas diferentes leyes que van a entrar en vigor dentro de poco? Muchas gracias por la pregunta, Pepe. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Yo creo que antes de entrar específicamente a esa pregunta también habría que ver el entorno. Estamos ante una serie de reformas
digamos, de esas que se conocen como de gran calado. Yo creo que la vista debemos de levantar viéndola en todo el contexto, no nomás desde el punto de vista si la empresa va a pagar más o va a pagar menos. Yo creo que esta reforma tiene un impacto en la vida nacional, tanto en la actividad económica, en las empresas, en el sector obrero, los trabajadores y en el mismo gobierno federal, porque todos de alguna forma van a verse impactados, unos en un sentido positivo y otros en un sentido negativo. Sin embargo, me refiero a un sentido negativo porque alguien va a pagar más, que en este caso pues no hay duda que va a caer sobre el sector empresarial, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos hablando de los instrumentos que existen en el país para compartir o para nivelar la pobreza. Los instrumentos que tenemos en el país como el Seguro Social, el Instituto del Seguro Social, el Infonavit, el Sistema de Ahorro para el Retiro, no son más instrumentos que en los años nos fuimos dando los mexicanos para que de alguna forma pudiéramos nivelar en la clase trabajadora un poco su nivel de vida, tanto de salud, de vivienda como de retiro. Entonces, si lo vemos en ese contexto, yo creo que el ejercicio que se está haciendo de aprobación tiene un alcance muy fuerte en todos esos niveles. Yo me acuerdo que muchas veces cuando muchos astutos contadores o empresarios o asesores buscaban cómo no pagar una cuota de seguro social o no pagar una retención de impuestos o no darlos de alta, había la sensación de que se estaba haciendo justificadamente porque si lo pagábamos de todos modos el gobierno se lo robaba. Y esa era una forma de cómo se la justificaba el que pudiéramos hacer planeaciones tan agresivas como las que se fueron dando en los últimos años. Hace algunos, más como 2 años, me tocó ir a un presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que en algunos de los años estuvo. Y recuerdo que yo me quedé muy grabado porque me quedé con una sensación, una reflexión muy buena que dice, mira, el cambio de la política del país y el que haya mucha gente que haya apoyado al actual gobierno, en gran parte fue producto de que los empresarios nos fuimos de más a través de que estuvimos negándoles prestaciones de seguridad social a los trabajadores, de que estuvimos negando participarles de las utilidades como lo establece. Y es ese coraje que estuvieron articulando los trabajadores que de alguna forma abonó el reconocer por una persona que algo se estaba haciendo indebidamente. Y esta reforma viene a corregir, o de alguna forma el objetivo es corregir y empezar a igualar o emparejar esa parte que traíamos, digamos, con ese objetivo de estar ahorrando aparentemente. Nunca se ha ahorrado, simplemente se le ha dejado de acumular un beneficio a los propios trabajadores. No es el gobierno el que se beneficia con las mayores aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, no es el gobierno el que se beneficia con las mayores cuotas de Infonavit, no es el gobierno el que se beneficia son los trabajadores los que en todo caso se perjudican o bien se benefician con esta reforma que se plantea. Oye, que va a perjudicar, pues va a perjudicar si lo vemos desde el punto de vista de que va a haber más desembolso. En la mañana, en la reunión del Senado, donde se aprobó esta parte de la reforma, oí a algunos senadores que hablaban de una recaudación de cuotas de seguridad social de arriba de 50,000 millones de pesos, y seguramente va a haber mayor recaudación de renta y va a haber más cuotas de Infonavit y eso. Y nada de eso va y cae para que el gobierno lo pueda distraer para gasto, ni para gasto social. Todo eso son a cuentas individuales de los propios trabajadores. Entonces, yo creo en lo general que... Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que ya está habiendo un reconocimiento de los empresarios de que pues esto ya tenía que cambiarse. Se está buscando cómo implementarlo, pero ya con la conciencia de que esto pues ya no aguantaba más, ya se podía, incluso con ese reconocimiento de que había que hacer el cambio, ¿no?
¿En qué medida se van a ver afectados los flujos de las empresas? Se van a ver afectados en proporción inversa a lo que consideraban que se beneficiaban. Alguien que tenía una empresa insourcing y que tenía todas las cuotas de seguro social, los pagos, integraban correctamente el salario base de cotización, el salario de aportaciones para Infonavit, hacía todas las cuestiones, pues la afectación va a ser no en esa parte de seguridad social, va a ser una parte de la gestión de la Ese sería, digamos, el que menos se afecte. El que más se va a afectar es aquel que tenía pues a una plantilla, una estructura de trabajadores con una empresa externa donde en lugar de pagarles salarios le pagaban que dividendos y que les pagaban otra serie de cosas que no tenían retenciones de impuestos ni tenían integraciones de salario base de cotización. Y al reconocer a esos trabajadores, aunque partían prácticamente de cero, pues a estos sí les va a afectar en forma importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es proporcionalmente, en forma inversa a lo que tú te veías beneficiado o sentías que te beneficiabas, ahora en esa proporción inversa te va a salir perjudicado. Y en lo general yo creo que está empezándose, hasta ahorita se veía lejos porque la veíamos en la prensa, lo veíamos en los medios, ya lo vemos en forma en el Congreso, ya sabemos que salió el Congreso y ya eso está puesto en la mesa. En los próximos días va a empezar a tener mucho vuelo este análisis de los grupos empresariales. Muy bien. Yo me quedaría reforzando nada más con la misma idea de Pepe. No se limitó, se los está reglamentando. Ajá. Sin embargo, también quedó una ventanita ahí para los grupos de los insourcing, con una acotación de poder tener una sociedad en el grupo cuando haya una empresa holding y varias tendedoras que compartan gastos de actividades comunes. Okay. O sea, una empresa que tenga, un grupo que tenga una empresa donde están los directivos que le dan servicios a 2 o más empresas que van a poder compartir esos gastos de esa estructura corporativa. Pero aquellos que no tienen un grupo o que nada más les dan servicio a una sola sociedad, pues eso sí, tendría que estar en la panza, como decimos, de la propia empresa. Muy bien. Muy interesante tus comentarios, Rodolfo. Me gustaría hacer una pausa aquí para comentarle a nuestros invitados, a los que están ahorita viéndonos en vivo, que si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a los panelistas, con todo gusto la pueden hacer ahí por el chat y se las voy a compartir de inmediato a nuestros panelistas para que ellos puedan contestarlas también y tener una interacción con ustedes. Muy interesante esto. Decía por ahí Silva Gerson, cuando era secretario de Hacienda, que le cuestionaban porque a veces lanzaban leyes el gobierno tributarias con muchas imperfecciones, y él decía que las leyes fiscales eran como el carrito de las sandías, ¿no? Dice, si tú quieres en una camioneta cargar de sandías y ponerlas todas parejitas y derechitas, pues nunca lo vas a lograr. Entonces dice, tú tienes que echarlas todas así y con la marcha se van a ir acomodando. Entonces, precisamente yo veo que esta ley, ¿verdad?, que se ha venido platicando desde noviembre aproximadamente, de esas fechas hasta acá, negociaciones y demás, creo que no sale una ley perfecta. Los diputados y senadores no revisaron nada, prácticamente la pasaron así como se les presentó la iniciativa. Y supongo que pues va a haber algunas modificaciones o va a sufrir algunas modificaciones o adaptaciones durante el tiempo. Pepe, me gustaría preguntarte o que me dieras tu opinión respecto a esta, vamos diciendo, imperfección en las leyes que a veces se tienen y que se tienen que ir corrigiendo con misceláneas o hasta que se vuelve a hacer una revisión y se presenta una iniciativa más. Existen indefiniciones en estas leyes, Pepe, que de cierta manera pues nos pueden ocasionar un impacto negativo en el sector empresarial.
¿qué indefiniciones crees tú que hay? ¿Qué crees tú que hay que poner atención o que va a ser necesario esperar a que un tribunal nos las defina o nos diga claramente de qué se trata? Bueno, mira, sin duda alguna que esta reforma, este cambio, aunque es de la Ley Federal del Trabajo, pues conlleva una serie de modificaciones también en otras leyes complementarias, tal como la ley del IMSS, la ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, inclusive viene un apartado para todo lo que es trabajadores al servicio del Estado. Sí, que también están para los trabajadores del servicio del Estado, al servicio del Estado, tampoco se pueden subcontratar en lo general, ¿no? Pero como decía Rodolfo ahorita hace un momento, sí hay una ventanita para la insourcing, pero relativo a los trabajos especializados. Y va de nuevo, yo creo que el tema, aunque en el proyecto original que teníamos por allá en noviembre, en diciembre, la definición de trabajos especializados no era tan claro, y a pesar de que hoy en esto que ya se aprobó, ya hay una definición un poco más clara respecto a qué es un trabajo especializado, yo creo que el tema trabajo especializado va a ser una de las cosas que nos va a dar dolores de cabeza, en qué es trabajo especializado, porque en base a lo que decía ahorita Rodolfo, por ejemplo, el acto de administración para varias empresas es un trabajo especializado, Inclusive el área contable, el área fiscal de una empresa, pues el área de finanzas puede ser un trabajo especializado, ¿sí? Pero no, por eso decía hace un momento, el corazón de las actividades de la empresa, ese no lo puedo subcontratar, pues. Entonces, me parece que el tema trabajo especializado nos va a dar dolores de cabeza. Hay otros temas como por ejemplo el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se están dando 90 días para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos den los lineamientos de cómo debemos de realizar ese registro. Pues. Entonces, para de aquí a 90 días, las empresas ya deben de tener el registro. Entonces, pues obviamente antes la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos debe de decir cómo vamos a hacer esos registros, ¿no? Y el otro tema es el tema de multas, ¿no? El tema de multas, el tema de inspecciones laborales, que vienen inspecciones laborales también, que generan multas de 250 hasta 5,000 UMAS. Seguramente eso va a ser dolores de cabeza. Para quien subcontrate y no tenga, voy a decir, el registro o se considere que el registro puede vencerse porque hay que estarlo renovando, hay que estar renovando ese registro. Entonces, las multas ahí son multas muy importantes que van de 2,000 hasta 50,000 UMAS. O sea, y aparte de que se habla de que no van a ser deducibles, ¿no? Para el contratante, ¿no? Sí, y fíjate, además hay una cosa que es importante, es multa para el que realiza el servicio, pero multa para que él reciba el servicio también, pues entonces esa parte es muy importante que también lo tomemos en cuenta y que pues sea una de las consideraciones importantes para cuando tomemos una decisión de subcontratar, pues que tengamos muy claro y preciso qué es lo que estamos subcontratando. Okay. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Muy bien, Pepe. Rodolfo, me hacen una pregunta relacionada a tu participación anterior. El contador Miguel González nos pregunta que si los servicios de insourcing, de contabilidad o servicios administrativos que se presten a empresas que son partes relacionadas de un mismo grupo, que si podrán seguirse prestando con la misma figura del insourcing. Bien, bueno, mira, el primer análisis que hay que hacer es si cabe dentro del grupo que sea considerada como empresa de grupo. La reforma viene encaminada a que la definición de empresa de grupo está contemplado en la Ley de Mercado de Valores. Entonces nos referencia a lo que
conforme a la ley de mercado de valores se considera grupo, y ahí básicamente es decir que haya una holding y subsidiarias, de tal forma que puede haber un grupo y no ser, perdón, puede haber partes relacionadas y no ser grupo. Entonces no estamos hablando de partes relacionadas, estamos hablando de una definición de grupo que conforme a la ley de mercado de valores está estructurado por una holding y empresas subsidiarias. En ese caso, ahora bien, trabajos o servicios de costos compartidos. Entonces, el contador que hace la contabilidad de 3, 4, 5 empresas o el grupo de contadores que hacen esa labor, pues ahí pudiera caber los de que hacen los impuestos o los de tesorería, ¿sí? Entonces, una característica es que compartan entre varias empresas un mismo proceso, pero que no sea la parte del objeto social o la actividad económica de cada una de las empresas. Esto es, aun cuando sea especializado, por ejemplo, en un grupo de automotrices, el vender los carros es una actividad, puede ser muy especializada, podemos discutir ese tema y podemos a lo mejor concluir que sí es una actividad especializada, pero es la actividad principal de la empresa. Entonces, pues esa no quedaría en esa, vamos a decir, empresa de compartición de gastos, ¿sí? Okay. O de costos, ¿no? Entonces, la característica es que haga trabajo para varias empresas, pero que el trabajo no sea la parte o el corazón, como le llamamos, que no viene el objeto social o la actividad preponderante, ¿no? En ese ejercicio es, oye, yo produzco cerdos, entonces, pues sí, tengo la necesidad de llevar contabilidad, de llevar impuestos, pero los que están en el rastro, aunque sea el corte muy especializado, pues no, esa es la actividad principal del negocio, eso los del corte van a estar ahí, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Rodolfo. Esperemos que haya quedado contestada la pregunta que hizo el contador Miguel González. Sí. Y yo me gustaría que también nos platicaras poquito, Rodolfo. Aquí los tiempos creo que son muy importantes. Esta ley, todos hemos, de cierta manera, visualizado que va a entrar en vigor lo más probable el día 1 de mayo, tratando de que el gobierno utilizara esta situación como si se hubiera tenido un logro laboral y dentro de los festejos del Día del Trabajo, pues que tengan algo que festejar. Entonces, los tiempos son importantes. ¿Qué es lo que tú recomendarías a todos los que nos están viendo, escuchando, que debería de preocuparnos? ¿Qué cosas tenemos que hacer ya? ¿Qué cosas tenemos que hacer de manera inmediata antes de que entre en vigor para dejar ciertas cosas preparadas para que el impacto no sea tan fuerte? ¿O en qué nos tenemos que ocupar? ¿Preocuparnos o ocuparnos? ¿Qué pudieras decirnos? Pues yo creo que de nada hay que preocuparse, todo lo hay que ocuparse en lo que hay que hacer. El decreto como fue aprobado trae una serie de artículos transitorios, que es como empieza a implementar. Como bien dices, es muy probable que se publique el día último de este mes de mayo, porque el decreto dice que algunos artículos o algunas de reformas a la ley de ICR, perdón, a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley de Infonavit, las reformas que se aprobaron para estas tres leyes entran en vigor el día siguiente al de su publicación. Entonces, si se publica el día último de abril, el día 1 de mayo ya va a ser vigente las reformas de la Ley Federal del Trabajo, Ley de IMSS y Ley de Infonavit. Las reformas que entran, que tienen que ver con el Código Fiscal, con Ley de Renta y Ley de Impuesto al Valor Agregado, esas entran en vigor el día 1 de agosto, ¿sí? Hasta entonces vamos a empezar a cumplir las obligaciones que de esta emanen, ¿no? Ahora bien, en ese inter de que entre en vigor, a partir del día siguiente, hay una disposición transitoria que dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 30 días para publicar las reglas para que las empresas que se dedican a la prestación de servicios especializados
puedan inscribirse en ese registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y estas empresas tienen, a partir de que se publique, 90 días para hacer su inscripción. Entonces, estamos hablando que por parte del prestador de servicios tendría que estar esperando los 10 días de su publicación y luego hacer el trámite. Por parte del que contrata los servicios, lo que tiene que empezar a analizar inmediatamente es cómo voy a transmitir los trabajadores, porque ya para efecto de Ley Federal del Trabajo y Seguro Social, debo de empezar a traspasar a mis trabajadores a las empresas que correspondan a la que venía prestando. Entonces, aquí lo que tienen que empezar a hacer ya, desde ahorita incluso, no esperarse, o sea, mientras más rápido es mejor, a analizar las diferentes alternativas para traspasar a los trabajadores de donde están ahorita, ya sea una insourcing o un tercero o una outsourcing, para traspasarlos a la empresa en la que trabajan a través de la figura de sustitución patronal, que es una posibilidad de que se sustituya con patrón y se le reconozcan todos los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social, o bien a través de una fusión en donde las empresas que así lo justifiquen se fusionen con la empresa operadora y producto de la fusión se traspasen a los trabajadores, a la empresa que vaya a absorberlos, ¿no? Y esto lo tendrán que hacer en los 3 meses siguientes, ¿no? O sea, tienen 3 meses para hacer este trámite. De acuerdo, Rodolfo, muchas gracias por el comentario. Fíjate que dentro de las preguntas que nos están haciendo a través del chat, precisamente redundan en esto, ¿no? De la indefinición o de la generalidad con la que dejaron abierto el tema del insourcing o de la subcontratación a terceros especializados. Por ejemplo, Cristina Encinas comenta que si la prestación de servicios de mantenimiento, por ejemplo, que si tiene que registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Pues yo creo que ahorita lo hemos estado aquí, tanto tú como Pepe lo han comentado, de que si no son parte del objeto social de la organización, pues van a tener que hacer ese registro, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, Cristina, ahí está en relación a tu pregunta. Y, por ejemplo, Ivonne también nos hace aquí un comentario, ¿no? De que Ivonne Gamboa nos dice que, pues, hablar de la actividad económica que implica esto, pues dice, queda extremadamente amplio, esto del tema del giro de la empresa, ¿verdad? Que para saber si es insourcing o si es contrato directo de la empresa. Dice que pues que está demasiado amplio cómo lo están manejando, porque en el objeto social a veces en las actas constitutivas, pues a veces el notario nos pone unos conceptos o unos objetos sociales muy, muy amplios, que hay un objeto principal, pero aparte nos ponen objetos de cosas que a lo mejor en un futuro pudiéramos hacer como empresa. Pero ya se dejó en el acta todos esos giros, ¿verdad? No sé, Pepe, ¿tú qué opinas de esa generalidad tan amplia que dejaron con el tema de que se enfoque a que veamos el giro o el objeto social de la empresa para poder saber si son o no en el insourcing o subcontratados? Sí, mira, la verdad que es muy importante que tomemos en cuenta el tema, y voy a decirlo por tercera vez ya, el tema de las actividades que representan el corazón de la empresa. Pues, o sea, si tengo una armadora de autos, pues obviamente todo el personal que interviene en el armado del auto, esa es la parte sustancial de la actividad. Y esa no la podré subcontratar, pero a lo mejor un guardia de seguridad, a lo mejor una persona de limpieza, eso sí lo puedo subcontratar, pues. Entonces, eso sí lo puedo hacer. El tema aquí es que a la empresa que yo contrate para ese servicio especializado, pues esa empresa tendrá que tener su registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y deberá demostrármelo, ¿eh? Y además deberá de darme otros datos que creo que ahorita tocaremos más adelante, de ciertos datos e informes que tendrá que darnos también. Ahora, una de las cosas que yo quisiera dejar muy claras ahí, o sea, es el tema
de que estamos hablando de subcontratación de personal. No mezclemos o no confundamos el tema de subcontratación de obras, por ejemplo, que son dos temas diametralmente diferentes, ¿no? Aquí todo lo que estamos platicando es específicamente sobre subcontrato de personal. Sí, ya que si una constructora subcontrata a otra constructora para que realice una parte de una obra, y obviamente tiene su personal para que realice eso, eso no entra aquí, pues esto es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí hay muchas, creo yo, menos que el proyecto original, pero sí hay ciertas ambigüedades, ¿no? Dentro de eso que comentaba ahorita, que puedo subcontratar a la señora de la limpieza, puedo subcontratar al guardia, al vigilante, sí, pero necesito pedirle a la empresa que contraté su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También ahí en la reforma de código de renta, de IVA, me obliga a que esa empresa que contraté me entregue comprobantes de nóminas, me entregue todavía comprobantes de pagos de seguridad social, de pagos de IVA, porque seguramente va a haber una traslación de IVA en el servicio. Entonces, para yo que soy el que está contratando, pueda quedarme tranquilo de que la empresa cumpla con todas las responsabilidades sociales y legales de que respecta a los trabajadores, porque nos considera responsables solidarios también la propia ley, ¿no? Entonces, ese tema también de responsables solidarios, pues es muy importante que lo tengamos en vista, pues. De acuerdo, muy bien, Pepe. La contadora Obdulia Miranda comenta que si una empresa que presta servicio de seguridad a diferentes actividades, que si va a tener que solicitar el registro ante la Secretaría del Trabajo. Yo creo que por lo que se ha comentado aquí, pues la respuesta yo creo que sí, ¿verdad? Claro. Sí. Muy bien, entonces me gustaría, Pepe, de manera así breve, vamos diciendo, porque el tiempo se está yendo, ¿qué nos pudiera, el tema central, muchos dicen de esta reforma, sí era la eliminación de la subcontratación de terceros, pero dicen que el tema más, vamos diciendo así, más rasposo, más espinoso, era el tema de la PTU, que era lo que de cierta manera muchos de los empresarios los llevó a tener que acercarse y hacer negociaciones para tratar de que, pues de cierta manera, se quedara algo que los pudiera dejar tranquilos, ¿verdad? En el sentido de que los desembolsos por ese concepto no se les fueran a ir de las manos. Yo conozco muchos empresarios que siempre, aunque no haya utilidades, tratan de darle a sus empleados por lo menos una quincena o 2 quincenas por concepto de PTU, para tratar de que, pues de cierta manera, estén también satisfechos o contentos con la empresa. Pero también reconozco que hay otros que de plano dicen, no, yo utilicé la figura del outsourcing para no pagar, para ahorrarme la PTU y pues yo no la voy a repartir. Sin embargo, pues hubo ciertos acuerdos que se tomaron. Me gustaría ver si podías ayudarnos un poquito a tratar de entender esto del tope máximo que se pone para el reparto de la PTU, puesto que se habla de 2 métodos que se van a utilizar y que de cierta manera pues también quedan ahí algunas dudas pendientes que hay que hacerse, ¿no? Que ahorita las voy a plantear a Rodolfo, pero me gustaría que tú nos pusieras en contexto un poquito sobre el tema de la PTU. Sobre todo los trabajadores del campo y todo eso que no están muy acostumbrados a eso. Sí, mira, sin duda alguna que, como bien lo comentas, uno de los temas centrales de esta reforma es la PTU, ¿no? Porque ese era el dolor de cabeza. Había otro que es la subcontratación simulada de los trabajadores y todo lo que se dañaba tanto los derechos de los trabajadores como al fisco, como al IMSS y el Infonavit, ¿no? Pero sí, en temas de PTU. Fíjense, creo que es bien importante que dejemos claro una cosa. La determinación de la base de la PTU sigue siendo y va a seguir siendo la misma que teníamos en el pasado en cuanto a la determinación de la base. La forma de cuánto le corresponde a cada trabajador sigue siendo exactamente la misma. Ahí el cambio sustancial es
yo calculo la PTU de los trabajadores y aquellos trabajadores que el monto de la PTU que le corresponda de acuerdo al cálculo normal que conocemos y que hemos hecho siempre, exceda de 3 meses de su salario o exceda, en su caso, del promedio de del pago de los últimos 3 años de PTU, esos casos se van a ver topados a uno de los dos que sea el que más beneficia al trabajador. Voy a inventar. Un trabajador que gana 10,000 pesos mensuales, sus 3 meses son 30,000 pesos. En el cálculo normal de PTU, a ese trabajador le tocan 50,000 pesos. A ese trabajador voy a tener que ir y revisar cuánto es sus 3 meses de salario, 30,000. ¿Cuánto es el promedio de PTU que ha recibido ese trabajador en los últimos 3 años? 35,000. ¿Cuál de las dos cantidades beneficia más al trabajador? 35,000. Entonces, a ese trabajador no le voy a pagar 50,000, que es el resultado del cálculo tradicional y normal que conocemos de una PTU. Lo que le vamos a pagar es un tope de 35,000 pesos, que en este caso fue el promedio de los últimos 3 años. Ese tema es bien importante. O sea, oye, y el excedente de los 50,000 con los 35,000, porque hay un excedente, ¿verdad? Hay una PTU no repartida de 15,000. Así es. No hay una claridad en el texto de la ley. Yo siempre comento, siempre digo que las leyes nos pueden decir cosas de 2 maneras, explícitamente o implícitamente. Ajá. Explícitamente no lo dice, explícitamente no lo dice, pero implícitamente sí lo dice, porque al final de cuentas se trata de proteger a la empresa de que tenga un tope de pago de PTU. Por lo tanto, esos 15,000 pesos que hay de diferencia entre los 50,000 pesos que le correspondían y los 35 que le voy a pagar, esos 15,000 pesos simplemente los debemos de restar. No los tengo que sumar a la PTU del año inmediato siguiente ni nada por el estilo, porque entonces sería nugatorio totalmente el beneficio que se le pretende dar a la empresa, pues de tener un tope de PTU. Entonces, a pesar de que la ley no lo dice explícitamente, me parece que implícitamente eso es lo que debemos de hacer. De acuerdo, Pepe. Rodolfo, ¿cuál es tu opinión en ese mismo sentido? Sobre todo, pues, con el ejemplo que puso Pepe, ¿no? De ese excedente y demás, pareciera, ¿verdad? Porque, vamos, cuando se dictamina una empresa, generalmente pues tenemos ahí pues que provisionar la PTU, ¿verdad? Generalmente financieramente así lo vemos. ¿Cuál sería el tratamiento contable que tenemos que hacerle a esto? Porque al final de cuentas va a ser algo contable. ¿Cómo la vamos a desaparecer? Esos 15,000 que hablaba Pepe, por ejemplo, en el ejemplo que puso, lo desaparecemos, hacemos un ajuste o ¿cómo? ¿Qué es lo que tú sugieres para darle tratamiento a esto de los topes que se están poniendo como máximos en la PTU? Bueno, comparto el ejercicio que hizo Pepe, de acuerdo. Aquí el topar nada más hasta, o siguiendo el ejercicio, o 30 o 35, eso es hasta por lo cual la empresa está obligada a pagar. Suponiendo que fuera un único trabajador, el excedente que haya salido, pues eso quedaría beneficio. Sin embargo, aquí tenemos la problemática de el registro contable. Tenemos que hacer el cierre del ejercicio de diciembre, tenemos que calcular la PTU conforme viene el procedimiento de la ley de renta y tenemos que registrarla la que resulta conforme al procedimiento. El problema va a estar es cuando en mayo, a la hora de repartir, vamos a encontrar que lo que provisionamos fue mayor que lo que realmente tenemos obligación de pagar. El día de hoy todavía no existe ninguna regla contable para establecer qué se va a hacer con ese diferencial, pero la lógica es que seguramente se le tiene que ajustar en sentido contrario, pues no, ese quedaría como parte, se va a revertir el efecto en resultados que se tiene. Yo creo que este tema va a dar para que el Instituto Mexicano,
se emitan una regla para regular el registro contable que se va a dar, ¿no? Pero indudablemente estamos ante una nueva situación que seguramente se tiene que regular, ¿no? Y completamente de acuerdo con Pepe. Yo aquí en el tema de PTU creo que hay otras indefiniciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la PTU del ejercicio 21? De enero a abril tenemos una ley laboral que tenía un cálculo y de mayo a diciembre va a tener otra ley laboral con otro cálculo. ¿Cómo vamos a determinar la PTU del 2021? Pues no, creo que ese es un tema que también debe de ser aclarado en su momento, ¿no? No nos surge porque estaríamos viendo que eso se tendría que aplicar una vez cerrado el ejercicio 2021. Sí, porque precisamente, pues digo, la ley va a entrar ahora en vigor a lo mejor el 1 de mayo. Sí. Entonces, todos los meses que ya se tuvieron, ¿verdad? De enero a mayo, y los meses que van a ser, pues de mayo a diciembre, pues supongo que ya le aplica la nueva ley, ¿no? No va a ser retroactivo, o no sé si se considera ya como un solo ejercicio todo, o sea, así lo va a manejar la ley. Pero sí, definitivamente, pues hay que esperar a ver que desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que si hacen alguna referencia a algún boletín, ¿verdad? Y también vamos a ver en el tema de las autoridades que determinan sobre el tratamiento que se le va a dar a esos excedentes que se pasen de los topes de máximos que se pusieron en la PTU, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Me gustaría también ver, ¿verdad? Con ustedes. Ya estamos prácticamente pues llegando al final de este análisis que estamos haciendo en este panel, y me gustaría ver si de cierta manera pudieran ustedes hacer alguna conclusión, y si se pudiera alguna recomendación que quisieran dar a los que nos están viendo y escuchando para que se llevaran a sus empresas algo valioso, que pudieran llegar rápidamente a platicar con sus contadores o con sus asesores fiscales y financieros sobre este tema que estamos planteando. No sé si quisieras comenzar tú, Pepe, y cerramos con Rodolfo. Sí, claro, con gusto. Mira, definitivamente aquí una de las cosas que tenemos que hacer es revisar nuestro objeto social como empresa, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que tenemos que revisar, pero más que irme al papel, al acta, a los estatutos que me dicen el objeto social, es irme a lo que realmente realizo como empresa. ¿Cuál es mi modelo de negocio? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi corazón de las actividades que realizo? ¿No? Creo que ese es un tema que tenemos que revisar. Otro tema que tenemos que revisar es con nuestros proveedores, quiénes pueden estar en el concepto de subcontratación de personal. Es muy común que las empresas tengan dos actividades muy sencillas, que es guardias de seguridad o señoras de limpieza. Eso es muy común, y esas actividades sin duda alguna que corresponden a una subcontratación especializada, y que debemos de estar conscientes que esos proveedores me tendrán que dar en su momento su registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los documentos que hace rato hablamos, ¿no? Como el cumplimiento de CFDI, de Seguridad Social, de pago de impuestos de IVA, de retenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y también resaltar el tema de la responsabilidad solidaria, porque somos responsables solidarios y así lo considera la ley, ¿sí? Y recuerden que este tema concluye como un delito de defraudación fiscal que tiene una serie de condiciones, de consecuencias adicionales, como ley de extinción de dominio, lavado de dinero, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, me parece que aunque puede que esté exagerando en ese sentido, pero así está la ley, pues, o sea, entonces no hay un razonamiento de por qué, si yo pudiera llegar a incumplir algo respecto a esta subcontratación, pues se me pueda tipificar como un delito de defraudación fiscal con N número de consecuencias, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Y también, ya para cerrar,
para cerrar mi participación, decir y recordar, todo esto nace por los abusos, por los excesos, ¿sí? Es muy importante que el sector empresarial esté consciente que la realidad de hoy es muy diferente a la que vivíamos en el pasado. En el pasado podíamos, no digo que es correcto, pero podíamos ocultarnos. Había manera de que no nos descubrieran. Hoy, las circunstancias de hoy, desde despedir un CFDI para pagar un sueldo, un CFDI que va y cae en manos del SAT, un CFDI que va y cae en manos del IMSS, un CFDI que tienen ellos los datos y que tendrían que ser coincidentes los datos que aparecen en el CFDI con los avisos afilatorios, con el pago de cuotas, con el pago de SUA, con todo lo que corresponde. Entonces es muy importante, inclusive con lo que declaramos en nuestra declaración anual como deducciones autorizadas, pues todo tiene que ir amarrado, pues. Y entonces hoy la nueva realidad es esa, y sobre eso tenemos que trabajar y sobre eso tenemos que cumplir, y que nos demos cuenta como empresarios que cumplir no es algo que pueda llegar a ser opcional. Tenemos que cumplir, porque hay una ley que tenemos que cumplir y debemos de cumplir con todas las leyes, no nomás con esta, ¿no? Muy bien, Pepe, pues muchas gracias por tus comentarios y tus recomendaciones. Rodolfo, me gustaría que también nos ayudaras a tratar de hacer alguna conclusión de esto que hemos estado platicando, y qué recomendaciones darías tú para lo que nos están escuchando. Te comentaba yo antes de iniciar la transmisión de que había por ahí, vamos diciendo, como una especie de un caso práctico, ¿no? Un arquitecto, persona física, que tributa como persona física. Él comentaba que si cómo le iba a impactar esto de lo de la PTU y demás, lo del outsourcing, no estaba él muy claro de cómo le iba a impactar. Sin embargo, tú me comentabas pues que había ciertas situaciones especiales para las personas físicas, para los despachos o ciertas asociaciones. No sé si también quisieras comentar algo y recomendarle algo a este amigo arquitecto que nos está escuchando aquí por el YouTube. La ley de trabajo tiene ya una forma de cómo pagar PTU tratándose de servicios. Tu micrófono falla un poquito, Rodolfo, no sé si puedes ahí. A ver. Ahí está. Ok, digo, ya la Ley Federal del Trabajo contempla para personas que prestan servicios profesionales o bien que sus ingresos vienen preponderantemente por el otorgamiento de arrendamientos que tienen un tope de un mes de salario de PTU. O sea, creo que ellos no tendrían, la parte de PTU para ellos sigue siendo la misma, no es la de 3 meses, sino por una regla especial de la misma Ley Federal del Trabajo ya tienen topados a un mes, ¿no? Ahora, si los trabajadores estaban por fuera en cuanto a las otras obligaciones, seguridad social o Infonavit, bueno, pues ahora tendrá que ponerlos como trabajadores digamos, de su despacho, ¿no? Digamos que para él sí habría ese impacto. Ahora bien, ¿qué hacer en lo general? Yo creo que aquí va a depender de circunstancias. Oye, ¿tenemos sindicato? ¿Es un grupo, una empresa que hay sindicato? Bueno, ahí hay una primer labor. Tenemos que juntarnos con el sindicato y ver que va a haber probablemente sustituciones patronales, lo cual puede repercutir en los diferentes conceptos de prestaciones que se están otorgando. Y oye, se pueden cambiar las prestaciones que había porque probablemente podamos encontrar cajones que la propia ley me dice que se pueden integrar, cómo integran para seguro social o cómo integran para renta. Entonces, analizar los diferentes conceptos de prestaciones o de remuneraciones que se otorgan a los trabajadores a efecto de ver en qué mejor posición se encuentra. Digo, aplicando estrictamente la ley. No estoy pensando en buscar alguna estrategia que volvamos a caer al mismo esquema anterior. Oye, ¿vamos a traspasarlos vía fusión de las sociedades o vamos a hacer una sustitución patronal? Si vamos a hacer una sustitución patronal, ¿cuáles son los requisitos para hacer el reconocimiento de los derechos laborales que tienen ya los trabajadores? Y sobre todo antigüedad, ¿no? Antigüedad, derechos laborales que se les tiene que respetar, ¿no? Oye, y también si vamos hay las reservas de las provisiones de pensiones
o las reservas de primas de lo que tenemos registrado en la contabilidad como D3 de prima de antigüedad o de prima o de indemnizaciones, las tenemos que pasar a la sociedad que los otorga. Yo creo que aquí el primer ejercicio es, oye, voy a poder también tener una empresa interna que preste servicios que sean de trabajadores que les podamos compartir los gastos a diferentes operadoras, aún teniéndolas. Yo creo que es importante la reflexión, porque estos se pueden ver perjudicados porque pues no van a tener una base de PTU como la van a tener los trabajadores. Entonces, aún teniendo esa posibilidad, puede haber una desventaja para estos trabajadores, de que sean trabajadores que se vean afectados por no estar en la empresa que va a generar la PTU, ¿no? Entonces, son esos análisis que tienen que hacer, pero los tienen que hacer ya, porque tienen 3 meses para hacer las modificaciones correspondientes. Sí, de acuerdo. Y pues definitivamente, si se llegara a publicar esta ley el 1 de mayo, pues contamos con 11 días para tomar ciertas decisiones. Como decías tú, a lo mejor que hay que ir platicando ya con los del sindicato, hay que ir haciendo una serie de reuniones con el personal, si no hay sindicato, pero sí con el personal que tenemos en las organizaciones de confianza, para que pues entiendan, ¿verdad?, estos cambios que va a haber, y sobre todo que no se vayan a causar ningún tipo de problema laboral o, como decimos, grillas, ¿verdad?, internas, que puedan propiciar algún paro o que puedan propiciar algún problema, porque definitivamente puede haber patrones que pues quieran hacer el cambio de trabajadores y, como dicen, borrón y cuenta nueva, y comenzamos todos desde cero, ¿verdad? Entonces, pues para que se vayan resolviendo todos estos temas previo, ¿verdad?, a la entrada en vigor a esta nueva ley, ¿no? Puede haber alguna empresa que le convenga liquidar a los trabajadores, pagarles sus indemnizaciones, hacer una liquidación y volverlos a recontratar. Esto es cuando los términos que están anteriormente a lo mejor los pueden ajustar, ¿no? Hasta ese nivel puede hacerse el análisis. Sí, ¿no? Y en el tema del campo, Pepe, no me dejarás mentir, pero tienen que ir viendo el tema de esas flotillas de personal que se traen del sur para ver cómo lo van a resolver, porque ya ahorita, por ejemplo, aquí en Sonora, el corte de la uva, el corte de ciertos productos que se vienen ya ahora en el mes de mayo o que ya están empezando ahorita en abril, o bueno, los que les va a tocar mayo, junio, ¿verdad?, hacer cortes, pues ya van a tener que entrar con la nueva ley, y no sé si esas empresas están preparadas, o cómo la ves tú. No, sí, la verdad que es un tema que debemos de tomar en cuenta. Hay cosas que debemos de rescatar muy importantes del campo porque se confunden. Por ejemplo, hay todavía patrones del campo que creen que contratar menores de edad exceptúan a los de 16, 17 años, inclusive a los de 15 años. Y la ley no exceptúa a esos menores de edad. En el campo, menor de edad es una persona que tiene 17 años, 364 días con 23 horas con 59 minutos, es menor de edad, ¿sí? Y contratar a menores de edad en el campo, mujeres embarazadas, ese tipo de cosas conllevan penas que en el campo pueden llegar a ser penas corporales, o sea, penas corporales, amén de otra serie de cosas que debemos de cuidar, como por ejemplo las auditorías sociales que vienen y les hacen algunos clientes como Costco, como Walmart, ese tipo de empresas grandes que son muy promotoras de empresas socialmente responsables, que debemos de tener a vista, ¿no? Entonces, es muy común en el campo que se diga algo que dice, es que no tengo los datos del trabajador, por eso no lo afilio. Sí, pero la verdad es que es un tema con cierto grado de perversidad y de comodidad, ¿no? O sea, no tengo los datos, por eso no lo afilio, pero al no afiliarlo, pues no me cuesta, pero cuando tienen un problema de índole de riesgos de trabajo
o de deducibilidad o de cumplimiento de muchas cosas, entonces es cuando digo, ¿por qué no lo hice? Pues, pero entonces sí, es un llamado a la conciencia, a los patrones de que tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste, oye, es que entonces no es negocio, entonces no estés en ese negocio, pues entonces cámbiate de giro, cámbiate a otro lado, porque cumplir no queda a que si quiero cumplir, tengo que cumplir. De acuerdo. Y ya por último, y con esto terminaríamos, Rodolfo, ¿crees que perdamos competitividad? Tú que estás en Hermosillo, donde hay muchas maquilas, donde tenemos ahí, yo creo, la parte industrial más fuerte de Sonora. ¿Crees que perdamos competitividad y que pueda haber alguna desbandada de empresas, maquiladoras, por este nuevo cambio que estamos teniendo? Mira, yo creo que la amenaza la va a haber, porque es una situación donde les están, yo creo que las maquiladoras son las que menos, porque las maquiladoras no todas tenían, o era muy rara la que tenía servicios de su actividad preponderante en forma de outsourcing. Tienen servicios de limpieza, tienen servicios de seguridad por outsourcing y no les va a afectar. Entonces, al tipo de maquiladoras creo que no tienen una afectación importante. Y sí va a haber presión, pero yo creo que en la realidad no es una justificación para perder competitividad. Hemos oído mucho que se va a bajar el empleo, que yo creo que no hay empresa que tenga contratado aún a través de outsourcing gente que no ocupe. ¿Sí? Okay, de acuerdo. Y entonces tienen contratados los que ocupen. Oye, que a lo mejor van a buscar, oye, pues ahora esta labor que antes lo hacían entre dos, vamos a procurar que lo haga una. Bueno, va a haber, pero en el camino se van a ir acomodando las sandías, como dijiste ahorita, ¿no? Al principio va a haber esa presión, pero en el camino se van a ir ajustando y creo que al final del día va a ser en beneficio del país. Pero probablemente no se vea tan rápido porque coincide con la bronca que traemos de la actividad económica tan restringida por lo de la pandemia. Pero por eso vamos a poder ver contaminados los efectos. El último tema nada más que me gustaría terminar es el tema de riesgos de trabajo. Creo que para efectos de seguro social, ese sí es un tema muy, muy delicado, donde a la hora de incorporar a los trabajadores, si venían en una prestadora de servicio y estaban bien clasificados, no van a tener problema para integrarse al mismo riesgo de trabajo que traían en la empresa operadora. Sin embargo, si no estaban bien integrados o bien eran empresas que venían con una clasificación distinta a la que eran a las empresas a las que prestaban servicio, pues ahí sí se les va a asumir el riesgo de trabajo en forma importante y ese va a ser un costo adicional. Correcto, tienes mucha razón, era algo que no habíamos tocado, pues te agradezco. Y bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión, casi tenemos una hora efectiva porque empezamos un poquito tarde por unos problemas técnicos, pero sí, solamente me resta darle las gracias a nuestros dos panelistas, al contador José de Jesús Ramos Ortiz, que pues muy amablemente aceptó ayudarnos y a compartir sus comentarios y su análisis sobre esta nueva reforma, y también al contador Rodolfo León, quien también hizo un espacio en su agenda para podernos acompañar y compartir sus experiencias. A todos los que se pudieron conectar, les doy las gracias. Por ahí tenemos saludos desde Hermosillo con el contador Roberto Quitazagua, expresidente ahí del colegio, y que pues nos tocó tener ahí pues mucha convivencia con él, y pues que conocido por nuestros panelistas. También de Griselda Soto, contadora de Ciudad Obregón, manda saludos. Y pues bueno, darle las gracias a ustedes, a los que se conectaron, y a cualquier persona que ustedes quisieran compartir este video. Se va a quedar en YouTube, también en Facebook, para que lo puedan compartir posteriormente a esta charla, y que si alguien tiene algún comentario lo puedan hacer ahí a través del canal de YouTube, y yo me encargaré de contestar, o bien de hacerles llegar sus preguntas a nuestros panelistas para que ellos también nos puedan compartir ahí sus comentarios. No solamente me resta darles las gracias y solicitarles que ojalá puedan compartir, ¿verdad?, este canal con conocidos de ustedes, y que se puedan suscribir también para que puedan estarles llegando todas las actualizaciones que tengamos en el canal. Todos los martes subimos una sección de negocios o algún video corto donde se les puedan enseñar finanzas personales o finanzas o cuestiones fiscales.
vamos a estar haciendo esta dinámica por lo menos 1 o 2 veces al mes, donde vamos a tener invitados y pues ojalá estén al pendiente y puedan estarse conectando de manera regular. Les doy las gracias y pues, mis estimados, no sé si ustedes quieran despedirse de para agradecerles a todos los que estuvieron. No, claro que sí, con gusto, José Adán, gracias a ti por pensar en nosotros para este tema y saludos a todos los amigos que están conectados por las redes sociales. Igualmente, muchas gracias, saludos. Sí. Muy bien, que tengan buenas noches y que tengan una excelente semana. Gracias.